Son las 11:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, y es el momento en el que les voy a presentar a Martita. ¿Cómo te llamas tú? Tete. ¿Y yo? Mamá. Muy bien. ¿Y papá? ¿Dónde está? Papá. Muy bien. ¿Y dónde está Juan? Ah. ¿Jaime? Sí. Jaime. ¿Y tú quién eres? Tete. Muy bien. Bien, pues les he presentado a Martita. Este miércoles 28 de febrero se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras, con el fin de impulsar una movilización mundial que permita posicionar la realidad de estas patologías en la agenda pública. Así que vamos a saludar y a darle las gracias porque esté aquí con nosotros a Marta. Eres la madre de Martita, de esta niña tan preciosa que tiene esa enfermedad ultra rara, de la que apenas hay, bueno, pues conocimiento en España de ella. Bueno, pues lo primero que quería saber, Marta de la Fuente, bueno, buenos días. Buenos días, Bea. Lo primero que quería saber es cómo os disteis cuenta de que Martita tenía algo extraño. Pues mira, al principio tenemos que decirte que durante el embarazo y el parto no se notó nada, y de hecho los primeros meses de Martita fueron súper normales, quitando que estábamos en pandemia y estábamos encerrados. Fue a partir de los 6 meses más o menos cuando empezamos a notar pues, que no sostenía bien la cabeza, que no estiraba los brazos para coger a lo mejor algún juguete o algún chupete, y sobre todo que no respondía a su nombre. Entonces ahí empezaron a saltar las alarmas. Fue así como empezamos a darnos cuenta que teníamos que ir a algún médico para ver que todo estaba bien. Porque exactamente, Martita, ¿qué síndrome es el que tiene? Que es ultra raro, o sea, ya no es raro, sino ultra raro, ¿no? Porque hay muy pocos diagnosticados, creo que alrededor de 30 aquí en España y como 200 en el mundo. ¿Qué es? Pues mira, es el síndrome CTNNB1 y efectivamente es una enfermedad rara que tiene un trastorno del neurodesarrollo grave que afecta principalmente al tema motor, al habla, a la visión, a temas conductuales, a trastornos del sueño. Cuando le dieron el diagnóstico, nos dieron el diagnóstico a mi marido y a mí, nos dijeron que era el único caso en España, pero no nos parecía como surrealista que fuera la única. Entonces empezamos a movernos y llegamos a contactar con otra familia en España. Y eso fue en el 2020. En el 2021 creamos la asociación y a día de hoy tenemos a 31 niños en España, habiendo 430 casos aproximadamente en el mundo. Pero también pensamos que hay más casos que no están bien diagnosticados, porque este síndrome... se confunde con autismo, sí, por ejemplo, ¿no? Se confunde con el autismo o con una falsa parálisis cerebral. Entonces estamos seguros que hay más niños que, por no haberles realizado la prueba determinante, pues no tienen el diagnóstico correcto. Con lo cual es una cuestión neurológica. El aprendizaje evidentemente es distinto. Tú has dicho que sabes que Martita no va a ser ingeniera, pero que lo que sí que es una niña muy feliz, y desde luego que lo que no vais a dejar es de trabajar en ella. Y entonces ese día a día también os ha cambiado, porque tú tienes 2 niños más, tienes a Juan, tienes a Jaime. Juan tiene 8 años, lo he conocido porque ha venido a acompañarte junto con tu marido, precioso. Luego tienes a Jaime, que es un bebote, es un bebé. Bueno, aquí hay mucho que contar, porque claro, Martita os absorbe tanto que ni siquiera te diste cuenta que estabas embarazada, con lo cual, horror, primero, ¿no? Susto. Así ¿Y cómo es. te organizas además día Pues a día? yo estaba súper centrada en Martita, porque de hecho es una niña que por el tipo de enfermedad que tiene requiere muchísimas terapias que nadie nos había dicho. Simplemente nos hemos ido cruzando con gente en el camino que nos han ido recomendando pues hacer fisioterapia, atención en temprana. Entonces yo estaba centrada, Martita iba a la guardería ordinaria y yo la metía y la sacaba para hacer las distintas terapias. Efectivamente me quedé embarazada de mi tercer hijo y me entero cuando estoy embarazada de 2 meses. Imagínate, o sea, tú en la cabeza tienes el sacar adelante a tu hija sin descuidar el resto de la familia, es decir, tu marido y tu hijo mayor. Y bueno, pues el día a día en realidad es como el de cualquier familia, como digo yo, pues colegios extraescolares, pero en el caso de Martita se traduce que en vez de extraescolares son terapias. Marta también es verdad que va a un colegio de educación especial, lo que facilita muchísimo, 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 puesto que durante las horas que está en el colegio hace parte de sus terapias, de manera que cuando llega a casa pues tiene más tiempo para descansar o para reforzar alguna cosilla. Claro, contaba esta cuestión de, bueno, pues que te quedas embarazada y no te das cuenta hasta los 2 meses, porque creo que es significativo de toda la tensión que
requiere Martita. Yo no sé si Juan en algún momento también tuvo un poco de celos, pero bueno, se suponía que Martita no iba a hablar, que Martita no iba a andar, y Martita corre a su manera. Incluso Martita, la hemos escuchado en ese vídeo que has colgado en Instagram, te contesta, sabe que tú eres mamá, sabe quién es papá, sabe el nombre de sus hermanos. Entonces eso es a base de tesón, trabajo. Sí. Es cierto que Marta es una persona, es una niña súper alegre, muy alegre, muy sociable. Yo creo que eso le ayuda mucho a lograr todos los hitos, ¿no?, que va consiguiendo, porque ella se empeña, es muy cabezota, y gracias a eso, pues, bueno, efectivamente nos dijeron que posiblemente iba a ir en una silla de ruedas, utiliza silla de ruedas, pero gracias a Dios anda. A día de hoy no habla como tal, pero sí que es cierto que su nivel comprensivo es bastante alto y poquito a poco va aprendiendo a expresarse, y nosotros vamos aprendiendo también a entenderla, que no es fácil. Y luego, respecto de sus hermanos, pues su hermano Juan, lógicamente estaba encantado cuando sabía que iba a tener una hermana. Claro, cuando llegó una hermana nueva, pues imagínate, hermana nueva, pero con nuevas necesidades. Entonces, al principio, pues cuesta un poco encajar todas las piezas del puzzle para toda la familia. Lo que pasa que luego es verdad que, pues mira, las cosas van saliendo, y como decimos mi marido y yo, es lo que nos ha tocado vivir y hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Eso, claro. Y ya está, o sea que es lo que hay, como tú dices, y hay que reestructurarse y reorganizar todo. Pero bueno, es muy importante también esas actividades que estás comentando, el haber organizado, ¿no?, una asociación. No sé qué actividades tenéis en esa asociación, pero sí vais a celebrar, ¿no?, un congreso a nivel internacional en marzo, aquí sí, en Madrid, ¿no? Con lo cual los pasos que estáis dando son importantes para que os conozcáis y para también reunir a más afectados, ¿no?, y saber sus experiencias. Es fundamental el tema de el sentirse acompañado, porque cuando estás en una situación como estas, la incertidumbre que tienes es tan grande, te sientes tan solo, porque lo que no se ve, desgraciadamente, no existe, y este es el caso. Entonces nosotros, a raíz de haber lograr contactar con otras familias, pensamos que debíamos montar la asociación para que otros nuevos niños que llegaran no se encontraran con las dificultades que habíamos tenido nosotros. Entonces, digamos que los pilares de la asociación es dar visibilidad a este síndrome, acompañar sobre todo a las familias, y actualizar la información no solo para las familias, sino también para los profesionales. Y por último, pues apoyar lógicamente la investigación, que desgraciadamente hay muy poquita. Claro, porque eso te iba a preguntar también, ¿qué es lo que les pedirías a las administraciones? Perdóname, que se me ha olvidado contestarte una pregunta, el tema del Congreso. Bueno, sí, eso es verdad, pero bueno, no te preocupes, que te lo habría preguntado después, porque es muy importante ese primer Congreso internacional, además, sí, que vais a celebrar en marzo, donde me imagino que además las redes sociales os están ayudando muchísimo al final a conoceros, ¿no?, a los afectados, los padres de niños afectados por esta enfermedad ultra rara, poneros en contacto entre vosotros. Tanto es así que vais a celebrar en marzo ese primer Congreso internacional. Bueno, de hecho, celebramos el año pasado el primer Congreso internacional, que fue en Madrid, en CaixaForum, y este año, en junio, va a ser el segundo en Eslovenia. Es en Eslovenia porque es allí donde está la fundación CTNNB1, que es la que está desarrollando el estudio de terapia génica, y nosotros, como asociación CTNNB1, coorganizamos con ellos, y de hecho colaboramos en todo lo que podemos. Entonces, para nosotros es algo muy importante, porque de pensar que Marta, nos habían dicho que era el único caso en España, de repente nos vemos con que tenemos la enorme suerte de poder llegar a este segundo congreso, donde creo que ni en nuestros mejores sueños pudimos imaginarlo. Claro, y también he leído que bueno, lo que pedís, ¿no?, son más estudios. Probablemente a Martita, con la edad que tiene, con esos 4 años, a lo mejor algunas conclusiones no se podrán aplicar a ella, no, porque a lo mejor tendría que haber sido al inicio, pero bueno, en cualquier caso también sois felices de poder ayudar a otros niños, por lo tanto seguís insistiendo en eso, en Muchísimo. investigación. En investigación, y sobre todo, mira, yo recalcaría tres cosas.
cosas. La gente yo creo que no es consciente de la cantidad de trabas burocráticas y administrativas que las familias con niños con discapacidades o necesidades especiales tenemos, que ya nuestro día de por sí es un poquito duro o diferente al del resto. Entonces el primer tema sería ese. El segundo tema sería que haya una mayor conexión entre profesionales, es decir, es una pena que haya un caso diagnosticado, por ejemplo, en un hospital de referencia en Madrid y nos enteremos nosotros como padres por nuestros medios de que hay en otro hospital de referencia otra familia, y los propios hospitales no están... Yo entiendo que el volumen y el trabajo de los médicos es brutal, pero sí que pedimos que haya una interconexión en este sentido. Y luego otra cosa que también pensamos que es fundamental es el tema del diagnóstico precoz. O sea, a Marta le hicieron un montón de pruebas antes de llegar a saber que tenía el síndrome de CTNNB1. Si la última prueba que le hicieron, que es donde salió la enfermedad, se hubiera hecho al principio, nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento, muchas dudas, muchos días intranquilos y sobre todo, no para la familia, pero también para la niña. Las terapias en estos casos, cuanto antes empieces, es fundamental. Para que te hagas una idea, Marta empezó con fisioterapia con 8 meses y la fisioterapeuta me dijo una frase que me dejó impactada, que me dijo: llegas tarde, con 8 meses, con lo cual imagínate un niño que llega a lo mejor con 3 años. Claro, no, evidentemente... Es fundamental, el diagnóstico precoz es muy importante. E incluso tú has comentado que lloraste cuando conociste por fin cuál era el diagnóstico, no por lo que se te venía encima, sino por lo menos saber a qué te estás enfrentando, porque por ejemplo me imagino que también encontrarías explicación al insomnio de la niña, a la frustración a la hora de quererse comunicar, por eso también esos cambios de humor, ¿no? Porque ella realmente intenta comunicarse contigo, pero no puede, ¿no? Efectivamente, es una frase que yo siempre digo, que yo lloré de alegría, quizá no era tan consciente de la importancia de tener un diagnóstico como lo soy ahora, pero desde el punto y hora que tú tienes un nombre y apellido de una enfermedad, digamos que tienes un recorrido un poquito más fácil para saber hacia dónde encaminarte y saber dónde buscar terapias bueno, buscas debajo de las piedras. Si tú no tienes ese diagnóstico, vas a seguir buscando igual, pero lógicamente las trabas son infinitas. Entonces, efectivamente, el tener diagnóstico es una suerte y poder hacerlo o poder tenerlo cuanto antes, de verdad que ayuda muchísimo a todas las familias. Pues las cámaras de Televisión Española son tuyas, Marta de la Fuente, para dirigirte a quienes te quieras dirigir, para dirigirte también a Martita y para dirigirte también, pues no sé si quieres, a las administraciones en general, tanto públicas como privadas, para utilizar como altavoz el canal 24 horas para todos los afectados de esta enfermedad ultra rara. Muchas gracias. Pues, mira, tu cámara es esa, la 3. Esta, vale. Pues nada, decir que nosotros hemos organizado una asociación que se llama asociacionctnnb1.org para cualquier familia que pueda tener dudas, no solo de esta afectación, sino de cualquier síndrome raro, que nosotros intentamos ayudarles porque hemos pasado por lo mismo y sabemos que es muy duro. Por otro lado, que ya te lo he comentado antes, el tema de los papeleos burocráticos y administrativos, las trabas con las que nos encontramos estas familias, son muy duros, son muy largos, muchas veces innecesarios, se podrían acortar. Ahora, Marta, si quieres te vamos a cambiar de cámara porque me dicen mis compañeros que la cámara 1 ya te vamos a hacer un primer plano para ese mensaje directo que estás dedicando tanto a las administraciones públicas como privadas, para que conozcan la asociación, para que te conozcan a ti como madre de una niña que tiene este síndrome ultra raro y para que conozcan que no eres el único caso. Sí, sobre todo que muchas veces te dan un diagnóstico y te dicen eres el único caso en España, pero efectivamente, como te decía, nos sentimos solos. No os sintáis solos, porque hay más gente que está en la misma situación y al final la unión hace la fuerza, ¿no? Y el hecho de contactar con otras familias, el hablar, yo siempre digo que libera el peso de la mochila y que es más fácil llevarlo. Y un mensaje a Martita también, le tienes que... Martita cuando me vea no sé muy bien cómo va a reaccionar, seguramente se pone contenta, pero que es una campeona y que es la alegría de toda la familia.
y que nos enseña cada día con su fortaleza y su sonrisa que no hay límites, en esta vida y que todo se puede lograr. Y como tú decías, Marta no va a ser ingeniera, no va a correr los 100 metros valla, pero sí que podrá ser mucho en la vida y sobre todo Martita conseguirá hacer lo que ella, sus capacidades le dejen, pero sí que tiene muchísimo tesón y Martita es una niña feliz. Muchísimas gracias, Bea, por todo. Gracias a ti por estar, por presentarnos a Martita y al resto de tu maravillosa familia. Muchísimas gracias.